saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este caso es de 20 peruanos trabajando como recolectores de fruta, sin tan siquiera un lugar digno para dormir, rodeados de roedores, de químicos peligrosos. Pero ¿cuántos casos como este puede haber y que involucran a cuántos inmigrantes irregulares? En Chile la tasa de desempleo es bastante baja y además nuestro salario mínimo es un poco más alto que el de algunos otros países cercanos. Por lo tanto, tenemos claro que hay una especie de... que muchas personas que a lo mejor no tienen trabajo en sus respectivos países creen que es una posibilidad, ¿no es cierto?, de poder ahorrar y de poder trabajar, venirse. Ahora, conscientes de este problema, en abril de este año se dictó una ley que condena con penas bastante duras el tráfico de personas con motivo de explotación laboral. Y esa ley le ha dado bastantes facultades a la Fiscalía y también a las policías para poder investigar este tipo de casos. Es decir, que si las personas, ministra, es decir, que si las personas responsables son procesadas, porque entiendo que los dueños de los fondos se presentaron a las autoridades, pero esto no quiere decir que ellos sean los responsables. Si los responsables son procesados, independientemente de que sean ellos o no, ¿apenas de cuánto tiempo se estarían expuestos? Pueden estar expuestos a penas de 10 años de cárcel. ¿De 10 años? Sí, las condenas son altas y justamente nosotros estamos haciendo todas estas fiscalizaciones con con televisión, con prensa, de tal manera de invitar a todas las personas a que denuncien si conocen algún caso de personas que están en malas condiciones, sobre todo siendo extranjeros. ¿Y cuál es el llamado que usted le haría a las personas que están ahí? No a los que le pide que denuncien, sino a los propios que son víctimas, que a lo mejor llegaron ahí sin saber que podían aplicar a una visa, si es que ese es el caso, o llegaron engañados. ¿A dónde pueden acudir? Ellos pueden acudir a cualquier carabinero, policía, pueden acudir a la Dirección del Trabajo, pueden acudir al Ministerio del Trabajo o pueden acudir donde cualquier vecino de buena voluntad para que ellos hagan la denuncia. La denuncia además puede ser anónima, de tal manera que estamos tratando de dar las mayores facilidades para que personas que son extranjeras en Chile no se sientan con miedo y si están en malas condiciones que por favor denuncien, porque nosotros vamos a ser implacables contra los empleadores que tienen a personas extranjeras en malas condiciones. ¿Y ya han hecho otros operativos como este, ministra, o este fue el primero y ya tienen otros en agenda? No, tenemos un caso donde habían muchos trabajadores del Paraguay, nada menos que fue un ex candidato presidencial hace mucho tiempo, el empresario que los trajo, y esa persona ya está siendo formalizada por la Fiscalía Nacional, es decir, por la justicia. Ya. Y la otra pregunta, ¿tienen más en agenda o esos son operativos sorpresa, pero ya tienen información de que hay otros fondos o sitios donde hay que ir a ver qué es lo que está pasando? La policía en general no dice las denuncias que tiene o no, justamente para no comprometer sus investigaciones. Yo solamente quiero señalar que este caso de los 20 peruanos se conoció por una denuncia anónima a la policía, que actuó en conjunto con la Fiscalía, y tengo la impresión que hay también otros casos de posible explotación sexual. Solamente quiero señalar, el gobierno del presidente Piñera va a ser implacable contra los empresarios chilenos que estén abusando de trabajadores, sobre todo si estos son trabajadores extranjeros y que están en una situación de vulnerabilidad muy grande. ¿Cómo es el modus operandi, ministra? ¿Estas personas pasan la frontera por sus propios medios o hay unas especies de coyotes que ya tienen contacto con posibles empleadores? Es decir, ¿hay una red montada o simplemente la gente se va porque sabe que ahí va a encontrar trabajo, así sea en pobres condiciones? Yo creo que es lo segundo, que la gente sencillamente cruza como turistas y después tienen lugares donde se juntan, todo el mundo sabe dónde se juntan las personas que son de procedencia del Perú, en fin,
y yo creo entonces que ahí probablemente son contactados por malos empresarios que quieren ahorrar dinero, ¿no es cierto?, que quieren mayores ganancias a costa de estos trabajadores que son ilegales. Y Chile... Así que creo que en su inmensa mayoría cruzan por su propia voluntad la frontera. ¿Y Chile necesita esa mano de obra, ministra? ¿Ustedes tendrían que hacer un tipo de reforma migratoria para garantizarles visas a esos trabajadores o más bien un acuerdo con el gobierno peruano para poner unos controles al paso de estas personas? Vamos a tener que conversar bien si hay ciertas épocas y cierto tipo de faena donde efectivamente nos faltan trabajadores. Eso es algo que hoy estamos empezando a hacer los estudios. Yo por ahora no puedo dar respuesta a esa pregunta porque estamos recién empezando a ver en qué tipo de faenas y en qué épocas podría efectivamente hacer falta mano de obra. Yo solamente quiero señalar que nosotros también tenemos a muchos jóvenes cesantes y a muchas mujeres que les gustaría trabajar y que no encuentran trabajo. O sea, no es que tengamos una necesidad enorme de mano de trabajadores en Chile. Claro. Lo que pasa es que muchas veces con los trabajadores que son del extranjero no se cumplen con todas las leyes laborales, las leyes previsionales y por lo tanto les resulta más barato al empleador y ese es el peligro. Gracias, ministra. Una respuesta cortita para terminar. ¿Las personas peruanas necesitan visa para ir a Chile o pueden pasar libremente? Pueden entrar como turistas, pero si quieren trabajar necesitan una visa de trabajo. Entiendo. Evelyn Matei, la ministra del Trabajo y Previsión Social de Chile. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Ha sido un gusto. Que estén muy bien. Gracias. Al volver a